Primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano. Se ha realizado por investigadores chinos en el país asiático y el receptor era una persona con muerte cerebral. El órgano que se le implantó, este pulmón, mantuvo su viabilidad y funcionalidad durante 9 días, aunque eso sí, con signos de daño y rechazo. En cualquier caso, también hay que decir que ese pulmón provenía de un cerdo genéticamente modificado y se están haciendo investigaciones y experimentos con otros órganos vitales para el ser humano como riñones, corazones e hígados de cerdos modificados genéticamente, y estas investigaciones, estas pruebas, estos experimentos están siendo positivos y dan buenos resultados, aunque queda mucho por hacer todavía, sobre todo para evitar el problema del rechazo y otra serie de problemas. En cualquier caso, los pulmones son especialmente difíciles de trasplantar por su complejidad anatómica y su complejidad fisiológica, pero en todo caso la investigación seguirá avanzando y se puede pensar que dentro de unos años será posible realizar este tipo de trasplantes de órganos modificados genéticamente de cerdos. Y esto abre una nueva expectativa, unas nuevas posibilidades de cara al futuro para, si no hay suficientes órganos artificiales o provenientes de personas para trasplantar, que se puedan utilizar órganos de cerdos modificados genéticamente. Sería una buena solución también. Desalojos obligatorios en los incendios. Me parece que hay una desigualdad en el cumplimiento de la ley y que eso afecta a los derechos individuales de las personas en cuanto al desalojo obligatorio en los incendios. En principio, la base legal es clara. La autoridad tiene capacidad de ordenar un desalojo obligatorio. El artículo 11 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil dice que los ciudadanos tienen el deber de colaborar en situaciones de emergencia y de cumplir las órdenes de las autoridades competentes. Cuando la Guardia Civil, Protección Civil o los servicios de emergencias ordenan evacuar, no es una sugerencia, es una orden vinculante, obligatoria, para garantizar la seguridad. La negativa a obedecer puede tener sanciones. El artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada Ley Mordaza, tipifica como infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad con multas de 601 a 30.000 euros. Además, si alguien desobedece y pone en riesgo a otros, por ejemplo, obliga a los equipos de emergencias a rescatarlo en situación extrema, se le podría imputar incluso delito contra la seguridad colectiva o desobediencia grave a la autoridad, artículo 556 del Código Penal. Pero la práctica real es más compleja. En pueblos pequeños, muchas veces los vecinos se niegan a salir por miedo a perder casas, animales o cosechas. La cuestión es que luego hay otros que se quedan, aunque les hayan ordenado salir, y salvan las casas. Por lo tanto, hay una desigualdad ahí clara. Además, realmente los servicios de seguridad, como están en plena emergencia y la prioridad es contener el fuego, no abrir expedientes administrativos, pues eso causa diferencias. En algunos casos se actúa con más contundencia, en otros se tolera cierta resistencia y aparece ahí el problema de justicia e igualdad de todos los ciudadanos. No parece equitativo, ya que unos vecinos cumplen la orden, aun con riesgo de perder sus casas,
y en cambio otros se quedan y en algunos casos salvan sus casas. Desde un punto de vista jurídico sí debería aplicarse la norma con el mismo rasero, porque la orden de evacuación es de obligado cumplimiento. Desde un punto de vista práctico, a veces las autoridades se muestran flexibles porque imponer sanciones masivas en medio del caos sería inviable. En conclusión, se puede decir que sí, legalmente hay que obedecer siempre a la Guardia Civil en un desalojo por incendio. Y negarse puede conllevar sanciones incluso muy serias, pero en la práctica real no siempre se aplican porque en medio de una catástrofe lo primero es salvar vidas y después se pierde el impulso de sancionar a quienes se quedaron. En este sentido, por supuesto, lo digo desde la admiración y el respeto profundo a la Guardia Civil, la Protección Civil y a todas las fuerzas de seguridad. El aporte de la inmigración a la riqueza nacional. El PIB crece un 2,9% anual en España en los últimos 3 años, con el impulso decisivo de la inmigración. La aportación de los extranjeros al mercado laboral y al consumo explica parte del dinamismo económico en un país marcado por el envejecimiento demográfico. En los últimos 3 años, el Producto Interior Bruto de España ha registrado un crecimiento sostenido en torno al 2,9% anual, una cifra que sitúa a la economía española en una posición destacada dentro de la Unión Europea. Este avance no se entiende sin el papel desempeñado por los inmigrantes, cuya contribución ha sido clave tanto en la actividad productiva como en el consumo interno. La población extranjera ha crecido en este periodo y su presencia sostiene sectores que sufren escasez de mano de obra, como la hostelería, la construcción, la agricultura o los cuidados. Sin su participación, muchas de estas actividades no habrían alcanzado los niveles de productividad actuales. Además, los inmigrantes alimentan el consumo interno, alquilan o compran vivienda, realizan compras diarias, contratan servicios y aportan ingresos fiscales a través de sus impuestos. En un país con una población cada vez más envejecida, el efecto de la inmigración es también demográfico y social. Sus cotizaciones a la seguridad social contribuyen a aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, mientras que su mayor tasa de natalidad compensa parcialmente el bajo índice de nacimientos de los nacionales. No obstante, esta realidad plantea desafíos: la integración laboral y social, la necesidad de evitar situaciones de precariedad y la planificación adecuada de servicios públicos son aspectos esenciales para que la inmigración siga siendo un factor de unión y no de tensión. En definitiva, el dinamismo de la economía española en los últimos 3 años, con un crecimiento medio del 2,9%, responde no solo al turismo, al consumo y a la inversión, sino también al impulso determinante de la inmigración, convertida en un motor fundamental para el presente y el futuro del país. Los hogares unipersonales ya son el 28% en España y se acercan a los de 2 personas. El envejecimiento, la individualización y los cambios culturales impulsan un modelo residencial en el que vivir solo deja de ser una excepción y se convierte en tendencia creciente. En España, los hogares unipersonales no dejan de crecer y ya representan el 28% de los casi 20 millones de viviendas existentes actualmente en el país. Es una cifra que revela un cambio profundo en los hábitos sociales y familiares, puesto que estos hogares en solitario están muy cerca de igualar a los formados por 2 personas, que suponen un 29% del total. La fotografía social que dibujan los datos muestra con claridad cómo la vida en común, tradicionalmente mayoritaria, ha cedido espacio a nuevas formas de convivencia más fragmentadas y diversas. Las causas son múltiples y de distinto signo. Una de ellas es el retraso en la edad de emancipación de los jóvenes, que al alcanzar cierta estabilidad laboral tienden a establecerse por su cuenta en lugar de formar una familia de manera temprana. A ello se suma la dificultad para acceder a una vivienda de mayor tamaño y el encarecimiento de los alquileres, que en muchos casos orienta la demanda hacia pisos pequeños. Por otra parte, el envejecimiento de la población explica también este auge. Cada vez son más los mayores que, tras enviudar o separarse, optan por continuar viviendo solos en sus hogares. No obstante, el fenómeno responde también a un cambio cultural de fondo. La sociedad actual valora cada vez más la autonomía personal y la libertad para organizar la vida cotidiana. La individualización se traduce en nuevas prioridades. Hay quienes prefieren no compartir espacio, quienes rechazan la idea de la convivencia por comodidad o por decisión personal y quienes simplemente experimentan rupturas de pareja que desembocan en una vida en solitario. El auge de los hogares unipersonales plantea además retos de futuro. Desde el punto de vista económico, aumenta la demanda de viviendas más pequeñas, lo que obliga al sector inmobiliario a adaptarse a esta realidad. En el ámbito social, la cuestión más sensible es la soledad no deseada,
que afecta especialmente a la población mayor y que exige políticas activas de acompañamiento y redes comunitarias más sólidas. En definitiva, España avanza hacia un modelo residencial en el que vivir solo ya no es una rareza, sino una opción cada vez más habitual, fruto de la convergencia entre factores demográficos, económicos y culturales.